Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciban su crecimiento para ir edificándose en amor. En esta mañana, hermanos, quiero hablar de un tema importante que prácticamente estaré dándolo en dos partes. Hoy solamente estaré hablando de la primera parte y el próximo domingo estaré terminando este mensaje. Y el tema, hermanos, es la soberanía de Dios y cómo un hombre llamado Juan Calvino, un reformador en Ginebra, entendió este aspecto tan importante de lo que dice la palabra de Dios acerca de la soberanía del Señor y de qué manera eso ayudó para que él, aún en medio de todas las dificultades que él enfrentó, pudiera salir adelante. Quiero decirles que una de las doctrinas enfatizadas en los escritos de este hombre llamado Juan Calvino es la doctrina precisamente de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Su propia experiencia le decía a él que los eventos y acontecimientos ocurridos en su propia vida no podían ser resultado del azar y la casualidad, sino el resultado de la providencia de Dios guiando y dirigiendo dichos acontecimientos como él quería que sucedieran. Una de las razones por las cuales él entendió, hermanos, que la soberanía de Dios es importante, es no solamente porque él entendió la palabra del Señor que habla claramente de este tema, pero también porque en su propia vida él experimentó exactamente cómo Dios en su soberanía guió ciertos acontecimientos para que él pudiera llegar a ciertos lugares donde él nunca se había propuesto ir o estar, y que en algún momento dado, cuando él se había supuestamente radicado en Ginebra y estaba ya listo para continuar con su enseñanza, de repente lo corren de la ciudad y dicen: ¿sabes qué, Calvino? Tú no eres bienvenido aquí, así que por favor vete de esta ciudad. Y hermanos, él no renegó, ni tampoco se desanimó. Él continuó adelante y después de varios años se dio cuenta que lo que habían hecho con él había sido para bien. ¿Y acaso esto no es, hermanos, lo que nosotros hemos entendido de la palabra de Dios? Por ejemplo, cuando los hermanos de José lo vendieron como esclavo en Egipto, José, después de varios años, les dijo a sus hermanos que lo que ellos habían pensado para mal, Dios lo había convertido para bien. Eso es la soberanía de Dios, hermanos. Lo que las personas nos tratan de hacer daño, Dios lo convierte en algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todas las cosas. La providencia de Dios nos está guiando. Esa mano invisible guía nuestra vida, y todos los eventos que suceden con un propósito. No hay tal cosa como los eventos o acontecimientos productos del azar o la casualidad. No hay tal cosa. Todas las cosas que suceden es porque Dios tiene un propósito detrás de esos acontecimientos. Y uno de esos acontecimientos que fueron el resultado de la soberanía de Dios y de su cuidado providencial fue el despido de Juan Calvino y William Farel en 1538 y su respectiva expulsión de la ciudad debido a su insistencia en aplicar la disciplina a un grupo de personas conocidos como los libertinos. Esta clase de personas tenían influencia en la ciudad y creían que porque tenían dinero, estatus social,
ellos podían vivir como les diera la gana, pero también tener el privilegio de participar de la cena del Señor. Y Calvino dijo, no, aquí solamente participan aquellos que viven en obediencia y se someten a la palabra del Señor. Aquellos que viven de otra manera no van a tener el privilegio de participar de la cena del Señor. Desde el punto de vista humano, cualquier persona diría que la estancia de Calvino en Ginebra terminó en fracaso. No logró ni siquiera hacer que el concilio de la ciudad cediera los derechos para aplicar la debida disciplina a los miembros libertinos, porque esos miembros libertinos convencieron al consejo de la ciudad que lo que Calvino estaba haciendo no era correcto y que por lo tanto no tenía por qué impedirles que ellos participaran de la cena del Señor. Así que el concilio corrió a Calvino, corrió a Farel de la ciudad y dijo, ustedes no tienen ningún asunto aquí que estar haciendo en esta ciudad, por lo tanto, váyanse. Y se fueron, hermanos, se fueron. Aparentemente, y juzgando a esa situación desde el punto de vista humano, tal pareciera que fue un fracaso rotundo, debido a que Calvino ni siquiera pudo hacer que la disciplina de la iglesia fuera una realidad. Salieron de la ciudad, los corrieron, pero desde el punto de vista de Dios, hermanos, ese hecho no fue un fracaso. Más bien, la estancia de Calvino en Ginebra fue solo el principio de un ministerio que impactaría a países enteros con el evangelio y con el orden de culto de la fe reformada, y que posteriormente se vería el fruto de Calvino, del trabajo de Calvino en ese lugar, y posteriormente se vería que lo que sucedió al haberlo corrido de Ginebra no fue, hermanos, un evento del azar, de la casualidad, sino que Dios había orquestado eso, que lo corrieran de ahí para que él se preparara y pudiera regresar a Ginebra de una manera, hermanos, mucho mejor, que después traería una reforma mucho más importante todavía. Así que no fue un fracaso, hermanos, el que él lo hayan corrido de la ciudad. Al contrario, los planes de Dios eran de esa manera, pero él no lo entendía así al momento, pero después lo entendió. Cuando Calvino fue expulsado de la ciudad de Ginebra, se sintió por fin libre para ir a Estrasburgo, la ciudad donde él siempre había querido ir. En esa ciudad se encontraba otro importante líder reformado llamado Martín Bucer, o unos le dicen Bucero. Este líder reformado en Estrasburgo era un reformador que también estaba predicando el evangelio en esa ciudad y estaba haciendo una obra muy importante de reforma en la ciudad de Estrasburgo. Así que Calvino finalmente dijo, bueno, por fin soy libre y voy a ir donde siempre he deseado ir, a esa ciudad de Estrasburgo. Así que en cuanto llegó a la ciudad, hermanos, Martín Bucer lo recibió con los brazos abiertos y le dijo, hermano Calvino, Estrasburgo te necesita. Y lo pusieron, hermanos, de pastor ante un grupo de cristianos franceses refugiados que habían huido de Francia debido a la persecución, y Calvino comenzó a pastorearlos, comenzó a predicarles, y en ese tiempo, hermanos, estuvo 3 años en ese lugar, en esa ciudad de Estrasburgo. Pero en esos 3 años Dios tenía planes, Dios tenía planes importantes para él, que al principio él no sabía que Dios tenía esos planes. Así como José, al principio tampoco sabía que Dios tenía planes para él. En la cárcel, hermanos, sufriendo como un criminal, sin ser culpable. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está Dios en estos momentos? Bueno, Dios tenía planes para José. Dios tenía planes para Calvino también. 2 planes que Dios tenía para Juan Calvino en Estrasburgo, entre otros, fueron los siguientes. Primero, aprendió a desarrollar un orden eclesiástico que posteriormente implementaría en la ciudad de Ginebra. Segundo,
Aunque no tenía planes ni intenciones de contraer matrimonio, encontró a su ayuda idónea en Estrasburgo, y ahí se casó Juan Calvino, en Estrasburgo. Voy a estar hablando en esta mañana solamente, hermanos, de un acontecimiento. El próximo domingo estaré hablando de este segundo acontecimiento, porque es importante hablar un poco sobre cada uno de ellos. Ambos acontecimientos fueron orquestados por la soberanía de Dios, y Calvino después se dio cuenta que su estancia en esa ciudad de Estrasburgo había sido doblemente beneficiosa, doblemente bendecido. Primero, porque en esa ciudad, bajo el liderazgo de Martín Bucer, él comprendió que la reforma, si ellos querían que trascendiera y que no se terminara con ellos tenían que formar una estructura organizacional que pudiera ser clonada, vamos a decirlo, que pudiera ser tomada y llevada a otros países, para que aquellos países también pudieran tener esa enseñanza. De lo contrario, la fe reformada, hermanos, hubiera muerto con los reformadores, no hubiera continuado adelante. Así que esa estructura que Calvino entendió y aprendió en Estrasburgo fue muy importante, porque él la aplicó en Ginebra cuando regresó. Él la aplicó y trajo resultados enormes a la causa del Evangelio y de la fe reformada en particular. En el mensaje anterior, por ejemplo, vimos que la Iglesia Católica Romana quería recuperar la ciudad de Ginebra y traerlos una vez más al catolicismo romano. El cardenal Sadoleto, vimos cómo escribió una carta tratando de convencer a la ciudad de Ginebra que regresara al catolicismo romano. Y el concilio de la ciudad, al estar sin Calvino, al estar sin William Farel, no tenían teólogos, no tenían líderes que pudieran contestar a esos argumentos del cardenal católico romano. Entonces el concilio le escribió a Calvino y le dijo: por favor, contesta esta carta del cardenal. Si tú no lo haces, y si nadie lo hace, muy posiblemente los habitantes de Ginebra van a volver una vez más al catolicismo romano. Así que Calvino, hermanos, escribió una carta contestando los argumentos del cardenal, y de esa manera Ginebra pudo librarse de regresar una vez más al catolicismo. Y la respuesta que Calvino le dio al cardenal no solo destrozó sus argumentos, sino que también reafirmó la reforma protestante en Ginebra, convirtiéndose en una ciudad decididamente protestante. Decididamente protestante. Y hasta el día de hoy, hermanos, Ginebra es un país protestante. Nunca más fue oficialmente un país católico romano, sino un país protestante. La respuesta de Calvino al cardenal hizo que el concilio de Ginebra le suplicara a Calvino a que regresara a Ginebra para que continuara con la reforma en esa ciudad. Pero Calvino ni tenía deseos de regresar, ni tampoco estaba seguro de que eso era lo que Dios quería para él. Les dijo que estaba muy contento donde estaba y que no pensaba regresar. Por fin había llegado al lugar donde él quería llegar, Estrasburgo, una ciudad tranquila, que aunque todo era caro, porque estaba leyendo un comentarista que decía que Calvino llegó a decir: yo no puedo decir que es mío ni siquiera un solo centavo, porque todo es caro aquí en Estrasburgo, todo es caro. Así que tenía problemas económicos, limitaciones económicas, porque era caro vivir, la vida en Estrasburgo era cara, y aún así, con todas esas limitaciones, él estaba tranquilo, estaba contento en esa ciudad. Así que no tenía deseos de regresar a Ginebra, donde lo habían tratado mal, donde lo habían menospreciado, donde se burlaban de él, donde le decían: es extranjero francés, ¿qué cree? Que se cree muy importante y que va a venirnos a decir lo que tenemos que hacer. No.
Así que, hermanos, los recuerdos de Calvino de Ginebra no eran para nada agradables. Por lo tanto, él no quería regresar a Ginebra, pero fue tanta la insistencia, hermanos, del Concilio de Ginebra, rogándole, diciéndole: mira, ven, necesitamos que tú estés otra vez en Ginebra para que nos ayudes. Continuaron suplicándole. Llegó un punto, un momento en que Calvino les dijo que regresaría, pero con ciertas condiciones. Me imagino que en su mente Calvino ha de haber dicho: bueno, les voy a poner ciertas condiciones y no creo que estén dispuestos a conceder esas condiciones. Y así, pues bueno, me libro ya, me zafo de esa responsabilidad. Las condiciones que Calvino les puso, hermanos, fue primero que le proveyeran una casa grande cerca de la iglesia. Segundo, que le aseguraran un salario decente, o sea, un salario bueno, atractivo, que pudiera vivir tranquilamente. 3, que le dieran libertad para organizar la iglesia tal como él creyera necesario y sin la interferencia del gobierno de la ciudad, el cual había sido convencido para que lo expulsaran 3 años atrás. Ese fue el punto más importante que Calvino enfatizaba. Si voy a regresar con la condición de que me den libertad para organizar la iglesia de tal manera que el concilio de la ciudad no se mete en mis asuntos. Que si yo digo esas personas están disciplinadas y no pueden participar de la cena del Señor, que así sea. Que así sea. Que respeten lo que yo digo. Para sorpresa de Calvino, hermanos, el concilio de la ciudad aceptó las condiciones que él les puso y tuvo que regresar a Ginebra una vez más para nunca más abandonar la ciudad. En cuanto llegó a la ciudad, le presentó al concilio un plan detallado sobre el orden y gobierno de la iglesia, que consistía en el nombramiento de pastores, maestros, ancianos y diáconos. 4 ministerios que Calvino vio que era necesario implementar en la ciudad de Ginebra para el avance del evangelio. Dichos nombramientos cubrirían las áreas de la doctrina, la educación, la disciplina y las obras de misericordia. Por esa razón, la contribución más grande que hizo Juan Calvino a la fe reformada no fue su doctrina de la predestinación, hermanos. Tan importante como esa doctrina es, su aporte más valioso no es el haber escrito grandemente sobre dicha doctrina. Tampoco fue el libro de más de 1000 páginas llamado La institución de la religión cristiana. Tan importante como es ese libro y ha sido a través de estos 5 siglos de protestantismo, hermanos, tampoco ese libro ha sido la contribución más grande de Juan Calvino. La contribución más grande que él hizo fue establecer un orden y gobierno en la iglesia. Esto es importante, hermanos, entenderlo. Porque Juan Calvino entendió que si no existía esa estructura en la iglesia, tal vez la reforma podría desaparecer después de la primera generación de líderes reformados. Y esto lo llevó a entender que si la reforma seguiría avanzando después que ellos se fueran de esta tierra, que murieran, ellos tendrían que tener una estructura. Fíjense bien esto, hermanos, una estructura en la iglesia donde hubiera no solamente pastores que enseñaran al pueblo de Dios, no solamente que guiaran al rebaño, pero también maestros y doctores o doctores, que es lo mismo, que enseñaran doctrina, pero también ancianos que se encargaran de poner disciplina en la iglesia, y diáconos que eran los encargados de hacer obras de misericordia, que los enfermos y necesitados
fueran atendidos por estos diáconos. Que si había necesidad de comida, los diáconos estaban encargados de proveer comida a los desamparados. Calvino se dio cuenta que si deseaba preservar y avanzar la causa de la reforma a las futuras generaciones, debían contar con una estructura eclesiástica que continuara con los mismos principios reformados, aun cuando ellos ya no estuvieran vivos. En los versículos que leímos de Efesios, hermanos, encontramos este mismo principio. ¿Cómo la iglesia primitiva iba a seguir adelante? ¿De qué manera? Fíjense bien, hermanos. El evangelio transforma vidas, es cierto, cambia vidas. ¿Y luego qué? El regenerado, el nacido de nuevo, ¿qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? ¿Quién va a estar a cargo de él? ¿Se dan cuenta? ¿A dónde va a pertenecer? Tiene que existir una organización y una estructura en la iglesia para que la persona que ha abrazado el evangelio pueda pertenecer a un grupo de creyentes, a una iglesia local, a una asamblea de creyentes. Y esa asamblea tiene que estar organizada por pastores, maestros, ancianos y diáconos. Eso fue lo que Calvino vio, hermanos. Y por esa razón, todas las denominaciones protestantes, aún aquellas denominaciones que no aceptan las enseñanzas de Calvino, han adoptado su gobierno de la iglesia. Pues fíjense bien esto, hermanos. Fíjense bien. Metodistas, wesleyanos que no aceptan las enseñanzas de Calvino, han adoptado su forma de gobierno. Él fue el que vino con esta idea. No fue Juan Wesley, fue Juan Calvino. No fue ningún otro reformador, fue Juan Calvino el que vino con la idea del gobierno de la iglesia. Debe haber una organización en la iglesia si es que queremos que el evangelio y la fe reformada siga avanzando hacia adelante, y que una vez que nosotros nos vayamos y muramos, que continúe la obra, que otras generaciones vengan y continúen trabajando. Pero él puso el fundamento, y hermanos, ese fundamento lo tomó de las escrituras, no se lo inventó, lo sacó y lo entendió del fundamento de la iglesia apostólica. Veamos cómo el apóstol Pablo escribió: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí vemos claramente, hermanos, que la iglesia primitiva estaba organizada. Había apóstoles, había profetas, había evangelistas, había pastores y había maestros, pero también había diáconos. Así que estas personas que estaban encargadas en estas áreas de ministerio, hermanos, era con un propósito de que cada uno de ellos tuviera ciertas responsabilidades y pudieran llevar adelante la obra del ministerio. Es cierto, hermanos, que Calvino no creía que existieran apóstoles vivos. Es cierto que él tampoco creía que existían profetas vivos. Él creía que los apóstoles y profetas ya no existían en la iglesia de hoy, que eso fue en el primer siglo. Lo que él veía que sí existían, hermanos, era
pastores, maestros o también doctores que enseñaban doctrina, ancianos y diáconos. Este orden, hermanos, no es muy seguido por todas las denominaciones, pero es seguido por las iglesias y denominaciones presbiterianas, por ejemplo, que siguen este modelo que Juan Calvino instituyó en Ginebra, y que es un modelo muy interesante y muy bíblico. Así que estos 4 ministerios propuestos por Juan Calvino, los pastores se encargarían de predicar y de administrar los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Los maestros o doctores se encargarían de la enseñanza y la doctrina. Ellos también podían ser teólogos profesionales que pudieran ser consultados cada vez que aparecieran ciertos desacuerdos doctrinales y controversias. En el esquema propuesto por Calvino, era posible ser tanto un pastor como maestro al mismo tiempo, aunque eran 2 oficios separados. Y los ancianos eran los responsables de mantener el estándar moral en la iglesia a través de la disciplina. Los diáconos eran los responsables de proveer asistencia a los necesitados y hacer obras de misericordia a las viudas, los huérfanos y los discapacitados. Miren, hermanos, con este plan que Calvino llevó a Ginebra, déjenme decirles que la ciudad se revolucionó, hermanos. La ciudad comenzó a revolucionarse. Las enseñanzas de las Escrituras comenzaron a ser implementadas de tal manera que un estudiante que fue a Ginebra llamado John Knox, que fue un predicador y reformador en Escocia, que se fue a Escocia posteriormente, en una de sus cartas, hermanos, escritas a un amigo de él, dijo que Ginebra era la escuela más perfecta de la fe cristiana sobre toda la tierra, y que aunque el evangelio se predicaba en muchas partes, solo en Ginebra se vivía y se practicaba tal como las Escrituras decían que debía practicarse. ¿Por qué? Porque Calvino, hermanos, había instituido un orden religioso en la ciudad, un orden de tal manera que no solamente se predicaba la palabra, se enseñaba doctrina, pero también había personas encargadas de dar alimento a los necesitados, de que todos aquellos refugiados que venían a la ciudad tuvieran recursos necesarios para sobrevivir. Hermanos, en ese tiempo no existía lo que existe de la asistencia social del gobierno, o lo que se llama el welfare. Es más, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La iglesia es la que tiene la responsabilidad y la obligación de hacer tales programas. Y Calvino lo entendió, hermanos. Calvino lo entendió. En Ginebra no era el gobierno el encargado de dar comida a los necesitados, no, era la iglesia. Los diáconos de la iglesia eran los que tenían el Salvation Army. Aquí hay un Salvation Army, el ejército de salvación, donde van personas a dormir desamparadas, homeless. Bueno, en Ginebra eran este grupo de creyentes, diáconos, los que tenían a su cargo esas casas, esos lugares, esos albergues, para dar albergue a los necesitados que no tenían dónde vivir. Ahí en esos albergues, hermanos, les enseñaban a trabajar y les enseñaban cómo hacer ciertas cosas para que ellos pudieran ganarse la vida después. Los enseñaban. No es como el día de hoy que el gobierno simplemente envía cheques y cheques y cheques y cheques y cheques y no les enseña a la gente a trabajar, a que se ganen la vida por ellos mismos. No, hermanos, Ginebra no era de esa manera. Lo que Calvino enseñó no era así.
Todo aquel que era ayudado tenía que aprender un oficio, para que después esa persona pudiera trabajar y pudiera sostenerse, pero también pudiera contribuir a la causa del evangelio. ¿Se dan cuenta? Hermanos, Ginebra, por esa razón, John Knox dijo que no había ningún otro lugar tan perfecto en ese sentido como esta ciudad. Porque en Ginebra, hermanos, se aplicaba la palabra de Dios a todas las áreas de la vida. No solamente se enseñaba escritura, no solamente se enseñaba doctrina, pero también se enseñaba a las personas a trabajar, a ganarse la vida, a ganar el sustento diario. Y hermanos, si esto se implementa en una ciudad, miren, hermanos, alguien dijo en aquel tiempo que Ginebra era la ciudad más segura, que ahí tú ibas, podías caminar a las horas de la noche que tú quisieras. Nadie andaba robando, nadie andaba con armas o tratando de extorsionar a la gente. No había nada de eso, hermanos. Ginebra era un lugar sumamente seguro. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que era seguro? Por lo que Calvino había implementado en la ciudad, por lo que él había implementado. El orden de la ciudad, hermanos, era un orden bíblico. Y ahí todos, aunque no fueran cristianos, tenían que someterse a las cosas correctas. Personas que andaban haciendo desorden eran traídos ante el consistorio para ser juzgados y pues para ser multados y castigados por lo que andaban haciendo. Hermanos, ¿quién no quisiera vivir en una ciudad así? Yo quisiera vivir en una ciudad así, ¿no es cierto? Una ciudad así, hermanos, es como un paraíso. Sería un pedazo de cielo en la tierra. Calvino, hermanos, tuvo ese pedazo de cielo aquí en la tierra, en una ciudad llamada Ginebra. Pongámonos de pie en esta mañana.